Buenas tardes a todos y a todas. Perdón por el retraso, las cuestiones técnicas que siempre pueden darnos alguna sorpresa. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia de clausura del Diploma Universitario de Especialización en Género y Salud, en su edición número 15, que se dice pronto, 15 años ya, Teresa, de diploma. Y la conferencia la va a impartir la profesora Teresa Ortiz. Teresa es catedrática jubilada de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada. Ella tiene una amplísima trayectoria profesional, científica y académica. No me voy a detener demasiado en enumerarla porque ocuparíamos el tiempo que disponemos de la conferencia y mucho más. Solo decir que Teresa ha sido directora del Instituto de Estudios de las Mujeres y del Género en su momento. Es profesora del instituto actualmente. Ha sido también investida doctora honoris causa por la Universidad de Alicante en el año 2019, en un acto precioso que tuve el gusto de compartir. Y ha trabajado durante muchísimos años en varias líneas de trabajo relacionadas con el feminismo, la historia, la salud, las profesiones sanitarias y las mujeres, ¿no? Sus líneas de investigación han sido pues, historia de las profesiones sanitarias, historia de las mujeres, concretamente mujeres médicas y la matronería, historia del género y la salud, historia de los estudios feministas en la salud y en los últimos años también historia de los métodos anticonceptivos, de la anticoncepción. Bueno, tenemos, la verdad que esto es un placer porque Teresa, además de ser una grandísima profesional, una persona de referencia tanto en España como a nivel internacional en los estudios feministas relacionados con la salud y concretamente con la historia de la salud de las mujeres. Bueno, pues ella es también, quiero considerarla amiga. Nos conocimos hace unos cuantos años a través de una amiga común, de Isabel Fernández. Ella le dirigió una tesina de grado con un nombre precioso titulada Entre el dolor de espalda y la tristeza, y a partir de ese nexo común pues nos conocimos, empezamos como que no quiere la cosa, digamos, ¿no?, a trabajar en temas comunes de género y salud. Fruto de esa colaboración, entre otras cosas, pues también surgió el germen de este diploma que hoy clausura su edición número 15. Teresa ha trabajado en el diploma como colaboradora, como profesora colaboradora desde el inicio del diploma y ha sido una persona absolutamente clave en que este diploma sea un diploma con reconocimiento universitario, se haya mantenido en el tiempo, no sin avatares, y tenga el prestigio y la prestancia que ahora mismo este curso tiene. Así que para mí un placer contar con ella en la conferencia de clausura. Cuando yo la invité a este acto, pues la verdad que no sabía si me lo iba a aceptar porque ella lleva algún tiempo jubilada pero bueno, aceptó, creo que con gusto, y aquí la recibimos también con mucho gusto. Ella va a impartir, yo cuando la invité le dije que hablara de lo que ella quiera, porque cualquier cosa de las que ella habla resultan de interés para este diploma y para este contexto. Y ella me propuso un tema que me parece súper interesante, que seguro que nos va a encantar, y su conferencia se titula Activismo feminista para la salud de las mujeres, siglo y medio de historia. Así que, Teresa, cuando quieras, podemos empezar. Muy bien, muchas gracias por la presentación. ¿Tengo que hacer algo? Sí. Muchas gracias por la presentación. Me cómo me las apaño para resumir ese siglo y medio de historia. Gracias también por recordar los orígenes y cómo nos conocimos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo para la clausura de este 15ª edición del programa de especialización en género y salud.
Me alegra mucho estar aquí para despedir este curso en el que he sido docente durante 13 años. Para mí ha sido un privilegio haber formado parte de este diploma desde sus inicios, porque me ha dado la posibilidad de aprender muchísimo, mucho. Yo aquí habré enseñado algo, pero desde luego he aprendido mucho. He aprendido mucho de las dinámicas de trabajo, de las formas de docencia, de la interacción con un alumnado de profesionales, tan diferente al del grado en medicina, tan diferente también al de la docencia de posgrado en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género, donde he sido profesora hasta que me jubilé. Y he aprendido mucho del intercambio de ideas con personas cuyo trabajo admiro. Quiero agradecer especialmente a María del Mar, que fue quien me trajo aquí, ya lo ha dicho ella, que me involucró en este proyecto y cuya amistad es para mí un gran regalo. Dije que sí con gusto, porque además como una ya está jubilada, no os podéis imaginar el relajo que entra. Os voy a meter esta conferencia atreviéndome con algunas cosas, bueno, con una tesis, ¿no? Que es la tesis del activismo, que espero que os convenza desde el principio hasta el final, ¿no? A ver, y si no os convence, pues que me lo digáis. Cuando empezó este programa de género y salud, este diploma, en el año 2009, en Madrid, en la Escuela Nacional de Sanidad, se impartía otro de similares objetivos que se creó gracias a la iniciativa de la enfermera Lucía Mazarrasa, una figura clave del activismo por la salud de las mujeres en España. Hoy este diploma es el único que se mantiene y esperemos que siga haciéndolo durante mucho tiempo y es posible incluso que hubiera otro también que se uniera a sus objetivos. Podemos entender este diploma como una forma de activismo feminista académico por la salud de las mujeres. Como activismo es la actividad del Instituto de Estudios de las Mujeres de Género en su investigación y en su docencia. Activismo es, según el Consejo de Europa, refiriéndose a los derechos humanos, un movimiento organizado, un grupo de personas organizadas con el fin de lograr cambios que corrijan las situaciones de injusticia, desigualdad y discriminación, en nuestro caso en el campo de la salud y desde una óptica de género. El trabajo desarrollado durante estos años por el profesorado de este diploma y el trabajo que probablemente llevan y llevarán a cabo muchas de las diplomadas y diplomados en género y salud del mismo, entronca con la práctica de millares de mujeres que desde finales del siglo XIX tuvieron clara la necesidad de vencer prejuicios, de crear un nuevo conocimiento y transmitirlo, de desarrollar formas alternativas de práctica y en general de trabajar por mejorar la salud y la vida de las mujeres. Y lo hicieron, como veremos a lo largo de mi exposición, fuera de las instituciones y dentro de ellas, dentro de la medicina, de la ciencia, dentro de la academia. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud reconoció el género como un factor determinante de inequidades sanitarias y alentó a los Estados miembros a que sus sistemas de salud lo tuvieran en cuenta a todos los niveles. Para contribuir a ello, la OMS lanzó un documento que establecía su política y formas de acción. En ese momento la OMS tenía por primera vez una mujer como directora general, la doctora noruega Gro Harlem Brundtland, que con anterioridad había sido primera ministra en su país. La declaración de la OMS tuvo en España un efecto casi inmediato, con la creación en 2004 del Observatorio de Salud de las Mujeres dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo. Su objetivo era trabajar para disminuir, para eliminar optimísticamente las desigualdades en salud por razón de género. El ministerio, a cuyo frente estaba la ministra Elena Salgado Méndez, era parte del gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Al frente del Observatorio de Salud de las Mujeres estuvo una fabulosa activista feminista, la pediatra y saludista Concha Colomer, que estuvo en ese puesto hasta 2011, cuando murió repentinamente.
3 años después de la declaración, el Observatorio publicó el primero de una serie de informes que, con el título Salud y Género, aplicaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al análisis del sistema español de salud. El observatorio estuvo en vigor hasta que en 2014 el gobierno popular de Mariano Rajoy lo suprimió. Con el siguiente gobierno socialista volvió a ponerse en marcha en el año 2019. La declaración de la Organización Mundial de la Salud supuso sin ninguna duda el reconocimiento a una tarea iniciada hacía ya mucho tiempo, más de un siglo, y supuso un importante espaldarazo al trabajo en ese ámbito. Con todo, un buen grado de activismo y de conciencia siguen haciendo falta, pues el arraigo institucional de las políticas de género sabemos que es sumamente inestable y especialmente expuesto a las ideologías patriarcales que gozan de gran apogeo en nuestro entorno. Bueno, yo ahí me he venido arriba, de los más de 100 años de trabajo feminista por la salud que precedieron a la declaración de la OMS, voy a hablar resumidamente en lo que resta de mi intervención. Y me voy a centrar en 3 momentos, en 3 hitos, en 3 movimientos que tuvieron lugar a lo largo del siglo. Con mi análisis pretendo trazar genealogías, pero no como una forma de descubrir los orígenes, sino más bien de entender la pluralidad y la discontinuidad de las aportaciones, de los procesos y de las iniciativas en este campo. Demostrar que en el mundo industrial y postindustrial contemporáneo, que es de lo que voy a tratar, ha habido siempre personas y grupos organizados que han tenido conciencia de la desigualdad de las mujeres en el ámbito de la salud, y esta conciencia se ha acompañado de acciones, de formas de activismo social para intentar desvelarlas y eliminarlas. Bueno, estos 3 grandes momentos, estos 3 movimientos son, empezando por lo más antiguo, ¿no? El movimiento de las primeras médicas universitarias de mediados del 19 a comienzos del 20, el movimiento por el derecho de las mujeres a la anticoncepción de la primera mitad del siglo XX, es un movimiento que es más largo, pero yo voy a hablar de esa primera mitad porque tiene unas características que comentaré, y el movimiento feminista por la salud de las mujeres de las décadas de los años 70 y 80. Todas estas formas de activismo se valieron de herramientas similares que tuvieron mayor o menor peso en cada uno de ellos, pero que comprenden, por una parte, acción política y movilización social, investigación, generación y divulgación de un conocimiento nuevo sobre la salud y sobre el cuerpo de las mujeres, creación de infraestructuras, se crean desde escuelas específicas a facultades de medicina específicas para mujeres hasta centros de salud o centros de planificación familiar, alternativos fuera del sistema sanitario, digamos, y trabajo en la última herramienta, trabajo en red en forma de asociaciones que crean de grupos de presión y de lobbies que actúan tanto a nivel local como a nivel transnacional, local de su ciudad, de su país, pero también redes internacionales. En estos movimientos participan pocos varones. Van a aparecer en mi relato pocos varones, pero no solo porque yo haya elegido ponerlas a ellas en el centro de mi relato, sino porque, como trataré de demostrar, las mujeres tuvieron un papel determinante. Fueron las promotoras y fueron mayoría. En muchos casos, las alianzas de estas mujeres con profesores, maestros, colegas familiares, políticos, socios, etcétera, defensores de los derechos de las mujeres, fueron fundamentales y alguno de ellos aparecerá por ahí. Ay, pero no se ve del todo. ¿Esto cómo lo podemos quitar? Bueno, el título no se ve. Bueno, ellos sí lo ven. Con el zoom. Bueno, da igual, ya está. Las primeras mujeres con títulos universitarios lo fueron en universidades de los Estados Unidos en la década de 1850. Ahí he puesto la primera a la izquierda, Elizabeth Blackwell, en una pequeña universidad del estado bueno, pequeña, no está, sí, era pequeña, desapareció de hecho, del norte del estado de Nueva York, y María Francesca, que estudió en otra universidad de Estados Unidos. Las he puesto a ellas dos, primero porque colaboraron, segundo porque fueron unas grandísimas activistas, y tercero porque no mantenían las mismas posturas entre sí. Estos también
fundamental, porque los movimientos no son homogéneos y los movimientos se nutren de esas distintas posturas. Por decirlo muy rápidamente, Elizabeth Blackwell avalaba que las mujeres entraran en la medicina porque creía que las aptitudes naturales de las mujeres estaban hechas para que fueran médicas, ¿no? Este era su razonamiento, mientras que María Sacks-Cheska lo que decía era que las mujeres estaban capacitadas para cualquier actividad intelectual, para aprender ciencia, que era lo que ella defendía, y que la ciencia médica, que no creáis que en la época era algo que estuviera tan extendido, y menos en Estados Unidos, era también un campo adecuado para las mujeres. Así que ellas se coaligaron, crearon, ya lo veremos, algunas instituciones conjuntamente, y de esa simbiosis, ¿no? pues surgieron un montón de proyectos. Muchas mujeres estudiaron, yo he ido poniendo aquí algunas fotos porque me gusta muchísimo traer aquí a estas mujeres para que nos acompañen, y también los nombres, que no los voy a leer, de todas, y dónde se fueron formando, y ahí las tres en blanco y negro son americanas, y aunque todas aparecen ahí, son americanas, pero todas estudiaron en el extranjero. Esta va a ser también una característica. Las mujeres van a viajar, las mujeres que querían ser médicas van a viajar por el mundo para conseguir su deseo. La de la derecha es la primera médica que se graduó en Países Bajos, Aleta Jacob, que tendría un protagonismo importante en su movimiento de anticoncepción, como veremos luego. No había solo el movimiento, o sea, el deseo de las mujeres por estudiar medicina abarcaba a todas las universidades, a todos los países donde había universidad y donde había facultades de medicina. Pues había en todas partes, en Latinoamérica, como estas que he puesto aquí, son todas las primeras, y todas ellas, o la mayoría de ellas, se comprometieron con abrir esos espacios de luchar para que las mujeres pudieran seguir en la carrera de medicina y para crear un conocimiento que criticara y que fuera alternativo al dominante en muchos aspectos relacionados sobre la salud de las mujeres. En España también las tuvimos en los años 80, estas fueron las dos primeras, pero no solamente fueron las dos primeras estudiantes de medicina, sino que fueron las dos primeras universitarias, tituladas universitarias. Las mujeres en el siglo XIX no se apuntaban a letras, como nos podemos creer, no, lo que les gustaba era la medicina, les gustaba la medicina en un momento en que la medicina era muy pujante. La medicina se estaba constituyendo como ciencia, era muy fuerte y era una profesión de prestigio. No es que yo veo allí en el reflejo que no se ve. Entonces, claro, yo sí los veo, pero vosotros no. Y bueno. Aquí no se ve lo que dice, pero lo que dice es que las mujeres querían viajar, ¿no? Y eso que os he comentado, porque no se ve. Los objetivos de estas médicas activistas, de estas primeras médicas que se consagraron a ese activismo feminista, sufragista, todavía la palabra se utilizaba muy poco, a ese feminismo, a ese activismo, con el objetivo de que las mujeres pudieran estudiar sin restricciones. Una de las cosas que hicieron para facilitar que las mujeres pudieran estudiar medicina, teniendo en cuenta las restricciones que había en todas las universidades, no solo de Estados Unidos, donde se formaron esas dos primeras, pero luego se formaron en banda, sino también en Europa, salvo algunas, ¿no? Pues fue crear, donde se podía, escuelas, facultades específicas, escuelas de medicina para mujeres, como estas en Estados Unidos. Hay que decir una cosa, que empezaran las primeras mujeres en Estados Unidos tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque el sistema de educación, el sistema universitario norteamericano, era un sistema de base privada y de muy baja calidad. Y de baja calidad. Y eran escuelas pequeñas, no era y muy diferentes de las escuelas de las facultades de medicina del continente europeo y
incluso muchas de las americanas del sur. Hasta 1910 fue así. A partir de 1910 hubo una reforma y a las universidades sí que empezaron a adquirir el nivel que tenían las europeas, que eran universidades de poca calidad, ¿no? Pero bueno, entonces eran de iniciativa privada y eran pequeñitas para pocos estudiantes, y las médicas pues pudieron aprovecharse de eso para crear sus propias universidades, sus propios colegios, que eran en los cuales lo importante de esa docencia es que era entre mujeres y tanto profesoras como alumnas. También había algunos profesores, ¿eh? Las diapositivas que no podéis ver están mostrando a las mujeres en la sala de disección. Fuera sí lo ven, en el mundo exterior no. Sí, en el mundo exterior lo están viendo, ¿no? A las mujeres en la sala de disección. Y esa representación, que es súper abundante y que se encuentra en muchos sitios, que hay muchas, ¿no? Tiene un valor simbólico muy importante, por dos cosas. Primero, porque refuta la idea de que las mujeres no iban a poder soportar pues lo que suponía enfrentarse con un cadáver, y mucho menos con un vivo a que hubiera que hacer cualquier cosa. Y también porque ponía el énfasis en la importancia de las ciencias básicas, en la importancia de la formación, una formación sólida, no una formación como se llama en la mayoría de escuelas de medicina de Estados Unidos, todas las pequeñitas, quitando Yale, quitando Harvard, pero en las cuales pues, se aprendía teoría y enseguida en un par de semestres enseguida se hacía aprendizaje práctico clínico, ¿no? En estas escuelas de medicina, esa sí se ve, en estas escuelas de medicina, pues tuvieron mucho éxito y acudieron mujeres de otros países a estudiar. En este caso, y no solamente blancas, como eran las mujeres que lo promovían, sino otras etnias. Aquí en este del Colegio de Médicas de Pensilvania están también en la sala de disección otra imagen, ¿no? Con esta mujer que tiene ahí otra etnia diferente a las que están ahí. Y esta es el diploma, la foto de la doctora, pone ahí, es decir, que ya habían acabado sus estudios de medicina de distintos países, como podéis ver. También, además, crearon una sólida, fomentaron el asociacionismo profesional, creando esa asociación internacional que se mantiene hasta hoy, ¿no? España se unió en el año 1929, pero fueron solo por unos años hasta la Guerra Civil. En la actualidad no está federada las médicas españolas ni en esta ni en otra asociación. Cuando las médicas americanas hicieron muchísimo proselitismo y consiguieron que en 1929 hubiera 21 países, mujeres de 21 países asociadas, porque se desplazaron a convencer a aquellas médicas de que se unieran a esa iniciativa que querían que no solamente fuera de su país, sino que fuera internacional. En España vinieron y tuvimos uno de mis trabajos pues estudiaron eso, ¿no? Cómo se entrevistaron con las médicas que había entonces y las convencieron para unirse. Además de eso, como os decía, hicieron contribuciones a un conocimiento que fuera alternativo y que borrara algunas de las ideas que había sobre lo que las mujeres podían o no podían hacer sobre la base de un fundamento médico. Por ejemplo, este libro, este panfletillo, vaya, no es muy gordo, del año 1852, de la primera médica de Elizabeth Blackwell, sobre la educación física de las niñas, y este otro, un texto mucho más basado en un estudio experimental, trata de rebatir, bueno, rebate la idea, otra cosa es que le hicieran caso o no, rebate la idea de que estaba muy consolidada entre los médicos y la sociedad en general, de que las mujeres, por supuesto burguesas y de clase media, tenían que hacer reposo cuando tenían la menstruación, ¿no? Y lo que hizo fue una serie de experimentos, viendo diversas variables,
para demostrar que no estaba justificado el reposo, que lo único que tenían que hacer las mujeres era comer bien. Y que teniendo una alimentación normal, la menstruación en general no les impedía la vida cotidiana. La primera médica de Países Bajos también escribió en neerlandés un libro sobre la mujer, su constitución y los órganos internos, porque ya estas mujeres tenían la necesidad, veían que las mujeres tenían necesidad de saber, de tener conocimiento sobre su propio cuerpo, de saber, no tenían ni idea las mujeres, ¿no?, de cómo era su cuerpo. No es algo que se resolvieran estas médicas, ni mucho menos, porque eso se mantuvo durante toda la primera mitad del siglo, ¿no? Y publicaban estos libros, ¿no?, en la izquierda, además con estos dibujitos que proceden del libro de Aleta Jacobs, o sobre la psicología, fisiología y patología de la pubertad de una de las primeras médicas francesas. También sobre las costumbres de los vestidos y los inapropiados que eran para las mujeres, podían tener una actividad normal, podían hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si iban con esos cosas pues no era posible, si iban con esos zapatos tampoco, y además pues les producían deformaciones. Las médicas españolas también leyeron sus tesis y en sus tesis también escribieron y abogaron por la educación de las mujeres. Decir que las mujeres, dar argumentos de carácter higiénico, de carácter científico para la educación avalando la educación de las mujeres, era avalarse a sí mismas, ¿no? Que las mujeres podemos recibir educación y podemos estudiar y podemos ser médicas y podemos hacer lo que queramos. Más tesis, también otro tema que trabajaron, que fueron pues, sobre ellas mismas, sobre las médicas y sobre la historia de las médicas. Esto ya tengo que ir más deprisa porque ya me he despistado mucho. Vamos a ver. Como conclusión de este periodo, de este primer momento, de este primer hito podemos decir que las médicas como colectivo y sujeto político, partiendo de su propia experiencia social y corporal, interpretaron la salud del cuerpo de las mujeres, o de la mujer, que era como se decía entonces, de una forma distinta a la hegemónica y pusieron en entredicho el conocimiento y las prácticas sociales de su época, contribuyendo a construir nuevos lenguajes médicos y nuevos modelos de feminidad con su propia práctica, ¿no? La mujer profesional, independiente y sabia. El siguiente hito, el siguiente movimiento del que vamos a hablar, el siguiente grupo de activistas, que es el de aquellas que encontraron que debían luchar para que la maternidad fuera una opción y no un destino, como todavía era a principios del siglo XX y durante ese periodo. Y lo hicieron a través de una compleja red de actividades y de conexiones locales, nacionales y transnacionales, que consiguieron que al final de ese periodo, de los años 60, esa posibilidad de elegir se convirtiera en un derecho. Entonces, de lo que voy a hablar va a ser un poco de ese tránsito, ¿no? Y de cómo van cambiando las cosas. El movimiento tiene distintos nombres a lo largo del periodo que he puesto ahí, el de planificación familiar, que será además el que se acuñe en los 60 y que será el que continúe durante el resto del siglo. La primera mitad del siglo XX, el movimiento del birth control lo componían mujeres sufragistas, mujeres profesionales, algunas mujeres sanitarias, pero había muy pocas médicas en el mismo. ¿Sí? Era un movimiento que estaba fuera de la medicina, porque y estaba también fuera de los objetivos de las organizaciones feministas. Es decir, aunque eran mujeres sufragistas, el sufragismo en ese momento estaba por los derechos de la ciudadanía y no apoyaban o no luchaban, como pasará en la segunda mitad del siglo, ¿no? Por los derechos de las mujeres a elegir sobre su embarazo. El feminismo de principios de siglo y hasta los años 50 era un feminismo maternalista y desde luego estaba en contra de la anticoncepción. La anticoncepción tampoco era un terreno de la medicina. Los
a los médicos no les gustaba la anticoncepción, pues por muchas cosas. Primero porque los métodos disponibles eran muy prosaicos a su juicio y no parecía que estuvieran dispuestos a investigar en ellos. El preservativo y el diafragma, los sistemas de barrera, y además estaban también muy ligados, y eso a la prostitución, y tenían un componente tanto moralmente cuestionable, lo cual también a las feministas sufragistas pues también les hacía que lo rechazaran. A pesar de que no era algo que la medicina y los médicos estudiaban anticoncepción y se enseñaban y había médicos que lo practicaran abiertamente, es posible que en sus consultas pudieran dar consejos a sus pacientes si es que sabían y querían, pero sí que es verdad que hubo médicas que se incorporaron a este movimiento y que fueron creciendo según avanzaba la primera mitad del siglo. Era además un movimiento que pretendía el acceso a la anticoncepción para mujeres casadas y preferiblemente madres. No estaba dirigido a todas las mujeres. Eso será el gran cambio que suceda cuando a partir de los 60 la anticoncepción se convierta en un derecho. Pero hasta entonces era también una fórmula retórica o era una forma de compensar, ¿no?, el cuestionamiento moral que suponía el meterse en anticoncepción. Bueno, pues que sean solo mujeres casadas y preferiblemente madres. Y el objetivo de este movimiento pues fue doble. Por una parte, proporcionar educación sobre educación sexual, y también proporcionar los métodos anticonceptivos, proporcionar el acceso al... Lo hicieron mediante publicaciones de distinto tipo y también creando consultorios, una red de consultorios donde se atendía a las mujeres. Los primeros pasos del movimiento se van a dar en el contexto del movimiento neomalthusiano, que promovía la utilización de métodos anticonceptivos y la educación sexual para disminuir las tasas de natalidad y limitar los nacimientos. Era un programa dirigido a las clases trabajadoras y centrado en los trabajadores varones. Lo que hacen las activistas feministas es que dan la vuelta y deciden centrarse exclusivamente en las mujeres. Uno de los primeros consultorios, el primero consultorio para mujeres, parece que se creó en Países Bajos, y lo creó esta primera médica de aquel país, de la que ya hemos hablado, Aletta Jacobs. El consultorio, ella trabajó un tiempo en el consultorio y luego la sustituyó su compañero Johannes Bartels. Estos también eran dos compañeros, dos colegas, que tenían unas ideas diferentes acerca de cómo debía ser la anticoncepción y quién se debía dedicar a la anticoncepción. Para Aletta Jacobs, Aletta quería que era un campo de trabajo muy adecuado para las médicas, que tenían muchas dificultades para dedicarse a muchas otras cosas. Y a ella le parecía que las médicas facilitarían ese acceso y ese contacto con las mujeres que eran a quienes querían llegar. Mientras que Johannes Rutgers, pues no, pensaba que era mejor formar a mujeres que podían ser enfermeras, podían ser matronas o podían ser mujeres que quisieran aprender, les daba un cursito y luego les proporcionaba los medios anticonceptivos, que también diafragma básicamente, y les enseñaba a aplicar. Este fue un centro de referencia y ya veremos que ahí vendrán mujeres de otros países, de Inglaterra, incluso de Estados Unidos. Van Alexander vendrá a conocer ese centro y a ver cómo funciona, para ver cómo va a crear ella sus propios consultorios. Hay muchas iniciativas en todo el continente, que sepamos, seguramente habrá más, pero en fin, hay literatura de lo que yo he encontrado, pues son de estas. Por ejemplo, la mayoría no son médicas. En Alemania está Elena Stocker, doctora en filosofía, crea un consultorio, uno primero, protección a la madre, y la reforma sexual se llamaba, ya veis que también a quién iba dirigido, o estas en Noruega, Christian Kermuller, que
fue una gran activista, creó muchos y acabaron creándose en muchas ciudades, y es una idea que le interesó mucho a los partidos de izquierda, los partidos socialista, comunista y incluso también algún conservador, que apoyaron que se crearan esos consultorios. Entonces estamos diciendo que son todos fuera del sistema sanitario. En Estados Unidos, cambiando ya de en la segunda década del siglo XX, Margaret Sanger, que era una socialista, una norteamericana socialista radical titulada en enfermería, vinculada a grupos anarquistas y sufragistas, era casada y madre de 2 hijos, y decidió consagrar su vida a la causa de lo que ella denominó birth control. La denominación la puso ella. Y control tenía mucho que ver con algo que va a ser una constante del feminismo, ¿no? Y que ella lo toma prestado del socialismo, el control de la producción por parte de los trabajadores, y ya es el control del nacimiento por parte de las mujeres. No tenía el matiz natalista o antinatalista, ¿no?, que tiene la traducción directa al castellano, ¿no? Pretendían educar a las mujeres de las clases trabajadoras, y las de las clases trabajadoras era porque entre las clases trabajadoras la natalidad era más alta, el número de hijos era mayor. Y para que pudieran tener menos hijos y más sanos, y también un objetivo era educar, o sea, darles información para que pudieran disfrutar de su vida sexual con sus parejas o con quienes quisieran. A diferencia de la mayoría de grupos malthusianos anteriores y coetáneos, que no lo habían planteado de esta forma, con esa cita que ahí he recogido, lo que ella quería era conseguir una mayor libertad para las mujeres. Margaret Sanger vivió mucho tiempo, hizo muchísima política, consiguió muchas cosas y sus ideas fueron cambiando, y estas ideas emancipatorias se le fueron cambiando, se le fueron olvidando. No es que renegara de ellas, es simplemente que en vez de ponerlas en primer plano, como las ponía cuando empezó su activismo en la segunda década del siglo, ¿no?, en los años de la década de 1910, pues ya se van a desaparecer. Luego hablaremos un poco van a quedar renegadas, ¿no? Cuando ella empezó su actividad, las mujeres blancas todavía no votaban, lo conseguiría en el año 1920, y el sufragismo y la anticoncepción eran debates muy vivos. De las dos cosas hablaba y se debatía mucho, por lo menos en los círculos intelectuales y en la sociedad en general. Sanger se fue viajó a Londres, bueno, viajó entre otras cosas porque todas las iniciativas, sus iniciativas, por ejemplo, esta revistilla que hizo, La mujer rebelde, ni dioses ni amos, ¿no? Pues fue, ¿cómo se llama?, perseguida, ¿no? Y ella fue reclamada por la justicia y tuvo muchos juicios, estuvo en la cárcel, en fin, y se fue una temporada a Europa. En esa temporada ella fue a Inglaterra y fue a los Países Bajos, estuvo con Rutgers, estuvo en los centros, y cuando volvió se decidió a abrir ella una propia clínica, que la verdad es que duró poco porque la clausuraron por orden judicial 10 días después. Todos estos cierres y estos arrestos que sufrían ella y sus colaboradoras, que eran muchas, ellas lo manejaban estupendamente, y era parte también del activismo, ¿no? La movilización social, salía mucho en la prensa y manejaban eso en su propio, a su favor, ¿no? Bueno, creó muchas revistas, creó una asociación, pero en este centro y otros que creó después, como veis, tenía ahí un folletito que repartía en Brooklyn, que iba escrito en inglés, en yiddish y en italiano, que era la comunidad, había muchos judíos y había muchos italianos en el barrio, entonces era como la manera de llegar, de acercarse, ¿no? Y fijaros la foto del consultorio, que es muy bonita, ¿no? Y que yo creo que también simboliza bien eso que he dicho de mujeres y a ser posible madres ya, ¿no? Mujeres con hijos que no quieren tener más hijos, pero han tenido que demostrar que sí habían tenido. Bueno.
luego volverá a aparecer Sanger más adelante. Una característica suya, a diferencia también de otra de las grandes que no le he puesto aquí en Estados Unidos, que es Mary Dennett, porque ya no me da tiempo, es también esa con médicos sí o con médicos no. Es decir, ella, Margaret Sanger, quería una anticoncepción medicalizada, quería que los médicos participaran, fomentó la investigación, de hecho fue una de las que avaló la investigación para que dio lugar a la píldora anticonceptiva, y ella sí luchó muchísimo porque los médicos se dedicaran a la anticoncepción, por entrar a formar parte del sistema y que llegara a muchos más rincones, supuestamente. Sin embargo, otras, por ejemplo, Mary Dennett, pues no. O sea, seguía habiendo ese debate, ¿no? Que fueran mujeres con una formación específica o que fueran médicas con esa formación específica también. De nuevo, ese debate nos lo vamos a encontrar también en Reino Unido con las dos grandes figuras, que hay muchas otras, pero estas dos, Mary Stokes y Elena Wright. Ellas, me gusta esa foto en la cual Elena mira para acá, porque nunca tuvieron contacto entre sí y no tenían, porque eran dos modelos totalmente distintos de trabajar por los mismos objetivos. ¿Cómo lo hacía Mary Stokes? Bueno, ella era una doctora en ciencias en la Universidad de Londres, obtuvo su grado en 1905, empezó a interesarse por la sexualidad y el control de la natalidad muy pronto, a partir de 1918, y publicó dos primeros libros, el de El amor conyugal y el de La paternidad inteligente, creo que fueron los dos primeros, o la maternidad, no sé cuál de los dos, bueno, el Radiant Motherhood, yo creo que fueron estos dos los que tuvieron muchísimo éxito, muchas ediciones, se vendieron muchísimos y además escribió mucho más sobre el tema, la maternidad luminosa. Además de escribir y de publicar y dar muchísimas charlas y hacerlo todo con la financiación de un esposo que tenía muy rico, y además de buscar fondos en las sociedades filantrópicas y en sus amistades, que eran todos de clase alta, ¿no? Pues además de las publicaciones, ella también creó un centro y además este sistema ambulante para llegar a diversos barrios y a otras ciudades cercanas. Además ya veis que era gratis, porque la actividad era una actividad filantrópica, no medicalizada, dirigida a mujeres de clase trabajadora, que estaba ejercida por enfermeras y por mujeres que habían recibido cursos que ella daba. Elena Wright, sin embargo, mantuvo, como decía, una postura totalmente opuesta. Era médica, se había formado en una universidad, una facultad de medicina para mujeres que había en Londres, y uno de sus objetivos fue convertir la planificación familiar en un campo de especialización para médicas. Cuando esta mujer empieza a partir de los años después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, empieza a crecer el número de mujeres médicas, aumenta el número de médicas y muchas más después de la Segunda. Y estas mujeres tenían también bastantes dificultades para ejercer en todos los campos. Se creaban espacios segregados, determinados ámbitos de especialización, las especialidades estaban empezando, ¿no? Claro, pues todo lo relacionado con mujeres, niños, higiene, esto estaba eran los campos. Así que ella desarrolló un programa también de apertura de centros, de investigación de métodos anticonceptivos, trabajó sobre diafragmas, nuevos modelos de diafragmas, uno de los primeros, un protodispositivo intrauterino, ¿no? También trabajó con ello, y ella publicaba en revistas científicas, en revistas médicas, era su target. Cursos de formación para profesionales de medicina, cursos de formación para matronas, ahí están dando clases en Varsovia en el año 57, con ese modelo que desarrolló para enseñar, y realiza además una extensa actividad asociativa nacional y transnacional, incluido el apoyo directo a
a activistas por la planificación familiar de otros países y concretamente en Francia. Francia, el apoyo que recibieron de las británicas para organizarse y formar sus propias asociaciones en los años 50, pues fue muy importante. En estas redes internacionales, ahí tenemos, mira, esta es Margaret Sanger, esta es Lena Wright, y las otras, no sé exactamente, pero bueno, una señora, una sueca, otra danesa y ahí otra francesa, no sé. Bueno. No se ve, pero es lo que es un comité que ellas configuran para crear la Planned Parenthood Association, la International Planned Parenthood Association. Estaban en Zúrich en ese momento, o en Suiza, no sé exactamente dónde, y están intentando crear esa asociación. Y están además en un momento en el que es el año, no puede ser, es el año 50, me parece, y la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos en la ONU se había aceptado en el año, se había aprobado en el año 1948. Ellas quieren que la Planned Parenthood Association sea parte, sea socia de las Naciones Unidas, cosa que no consiguen, pero en todo ese proceso de negociación con las Naciones Unidas para que tengan en cuenta sus puntos de vista en sus políticas de población, que era lo que le interesaba a las Naciones Unidas en ese momento y lo que le interesaba también a los que financiaban la investigación, ¿no? Los grandes empresarios, pues ellas ya consiguen ahí como crear una brecha. No llegan a formar parte del Plan Parenthood, pero sí que esta es la creación de la Plan Parenthood Federation de Mumbai. Pero bueno, digo que sí que consiguen abrir una brecha de debate y abrir un camino que va a tener sus consecuencias en las Naciones Unidas. Unos años después, en 1966, se proclama el derecho de la familia a determinar su tamaño y en el año 69, un poquito después, el derecho de los individuos a obtener los medios para espaciar y limitar los nacimientos. Y ahí ya se hicieron un gran trabajo de lobby. Al finalizar en el año 70, la OMS reconoce la planificación familiar como un derecho de salud de los individuos y de las parejas. El cambio que se produce en los años 50, cuando en este primer movimiento que hemos visto, es muy importante porque se diluyó la perspectiva feminista, esa perspectiva feminista emancipatoria de Margaret Sanger, que la decía tan clara en su texto, esa perspectiva también feminista tan clara que tenía Lena Wright, hace que se diluya y que dé un giro importante, argumentando por la planificación de la familia como un derecho humano. Y ahí tiene una importancia histórica grande porque es algo más neutro, va a convencer más a los médicos, a la profesión médica, y va a ser más fácil que la planificación familiar entre a formar parte de la práctica mental. A ello se va a unir en la segunda mitad ya del siglo XIX pues, los anticonceptivos hormonales, que van a ser fundamentales para que la profesión médica se decida ya hacerla parte de su práctica. Ya nos queda el último, el movimiento de salud por las mujeres, no sé qué hora es, las 6:10, bueno, tampoco... Sí, gracias. Voy a beber agua. ¿No sabéis el calor que hace aquí? Ellas estarán tan frescas en sus casas. Están puestos, ¿no? Bueno, el movimiento por la salud de las mujeres es la corriente del feminismo radical de la segunda ola, centrado en la crítica al androcentrismo y al sexismo de la medicina y a la creciente medicalización de la salud de las mujeres.
Comenzó en Estados Unidos, pero enseguida se extendió por muchos otros países. Reivindicaban el autoconocimiento y la educación de las mujeres como alternativa a, bueno, pues, todo lo que denunciaban que hacía la medicina, la medicina con ese proceso de medicalización. Se metieron con las compañías farmacéuticas, con los tratamientos médicos innecesarios, las histerectomías, las cesáreas, la esterilización obligatoria, las mastectomías radicales, la medicalización del parto, es decir, que empezaron muy centradas en los aspectos reproductivos, pero ampliaron y realmente generaron un debate enorme. Luego tiene algunos de sus logros. Pero como digo, ante todo eso, ante toda esa crítica tan feroz y esas denuncias de cómo operaba la medicina, la alternativa era el autoconocimiento y la educación de las mujeres en aspectos básicos sobre su cuerpo y su sexualidad y su salud. Si os dais cuenta, llevamos así todo el siglo, ¿no? Ahora aquí es que las mujeres conozcan, que las mujeres sepan que conozcan su cuerpo, pero el movimiento por la salud de las mujeres va a hacer un cambio fundamental. Y es que no va a ser como lo que hacía Anita Jacobs, ¿no? O las médicas o Marie Kondo Jacobi, que transmitían, cambiaban, incluso adaptaban el conocimiento médico, pero dentro del conocimiento médico no. Vamos a generar otro conocimiento y nos vamos a apropiar del conocimiento médico que no sea útil. Vamos a generar nosotras nuestro propio conocimiento a partir de nuestra experiencia corporal. Bueno, estos son algunos de los grupos. Ya veis que ahí es un trabajo de Morgan muy bonito, doctora americana, que dice que en 1978 había más de 1000 grupos en Estados Unidos. Y cómo trabajaban estos grupos. Bueno, pues trabajaban sobre la base de los grupos de autoconciencia, una forma de discusión de aprendizaje que era propio de esta segunda ola feminista, basados en dialogar con otras mujeres en grupos pequeños, sólidos, coherentes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Se trataba de animar a las mujeres a contar y contarse la historia de su vida, reuniones periódicas para tratar sobre un tema, ¿te acuerdas? Nosotros también teníamos sobre lecturas y siempre con la aportación personal de cada una. El ritual era sentadas en círculo, hablando por turno, tomando conciencia de que la experiencia tomada por individual, propia, privada, era en realidad una experiencia compartida y condicionada socialmente y basada en la opresión de un sistema de género o patriarcal. No había solo grupos de blancas, que ya he puesto ahí esa foto, y en general estaban organizadas por razas, por etnias, por clase, por opción sexual. Los grupos de self-help tenían la misma dinámica, pero con un objetivo más práctico de crear un conocimiento propio y compartido sobre el cuerpo, según lo cuenta Leonor Taboada, que es otra de las grandes activistas feministas por la salud de este país. Pues un conocimiento basado en su propio cuerpo. Un símbolo fundamental de este movimiento va a ser el espéculo. El espéculo, que es una apropiación también de un instrumento médico, de ginecología, y el espéculo como arma de conocimiento y de elaboración y de autoexploración. La Superwoman con su espéculo, ¿no? Está dando ahí especulazos a la Asociación Médica Americana, es decir, a las profesionales de la medicina, a algún sacerdote que yo no lo he localizado, pero por ahí hay también, y también está pisoteando y maltratando a la gente de Planned Parenthood Federation. Es decir, es todo el sistema. Y ahí ellas no se reconocen en esa... Yo pues igual, si alguna me diría, pero ¿cómo nos pones tú aquí en esta genealogía? ¿No? Pues justamente estábamos contra ellas. Bueno, el espéculo entonces sí que permitía
la autoexploración y que se usaba para enseñar. En esa imagen que tienes ahí, pues es algo que se utilizó muchísimo en los grupos de, por ejemplo, en España, en los primeros centros feministas de planificación familiar de las mujeres, pues una de las cosas que hacían era una exploración en vivo. Es decir, una de las activistas se ponía en la mesa y decía, pasad y mirad para que veáis lo que es un cuello uterino, que no sabéis cómo es la vagina por dentro y cómo es la mucosidad, etc. Las formas de acción que tuvieron fueron pues, crear servicios asistenciales alternativos, servicios que tenían otra forma de organización, otra relación médico-paciente o médica-médico-mujer, ¿no? Que estaban gestionados por mujeres no sanitarias, ¿sí? Que prestaban especial atención a la prevención y la educación en salud, a la autoayuda, al autoconocimiento. Ibas a una consulta de las muchas que se crearon, de esos centros que hemos visto americanos o de los centros que también se crearon en España, y que de lo cual no os voy a hablar, lo siento, porque no da tiempo para todo, ¿no? Y te recibía una mujer del movimiento, que era una estudiante o podía ser que fuera, y entonces lo primero que hacía era dar una charla feminista, sobre teoría feminista, y daba a todas las mujeres que asistían, ¿no? Y hacían como una pequeña formación, hablaban de lo que las llevaba allí y tal, y luego ya venía la exploración esa, y luego ya la exploración individual, a cada mujer lo que necesitara. Y además, como eran muy críticas con la relación médico-paciente, que era una relación tan jerárquica, donde tan acostumbrados los médicos a no explicar los efectos de los tratamientos, pues eso también totalmente cambió. Había mujeres, por supuesto, médicas, pero que participaban también en estos centros, estos servicios asistenciales. También, por supuesto, la movilización social, la acción política en cuestiones de salud, y una cosa que va a ser fundamental va a ser que deciden escribir, ¿no? La escritura, poner en papel lo que están conociendo, lo que están descubriendo mediante sus grupos de autoconciencia. Perdonad, ¿vale? Y aquí toca hablar de esta experiencia del grupo de Boston, que se propuso, que fue el primero y el que de manera más eficaz llevó a cabo este proceso. Esa escritura desde el cuerpo, ese crear un conocimiento sobre el mismo que partía de su experiencia. Vaya, ahora la voz me va a... Bueno, a partir de este grupo, que era un grupo de mujeres blancas, como podéis ir ahí, había amas de casa, estudiantes, alguna trabajadora, se reúnen en un congreso y hacen un curso y hacen esta primera publicación en 1970. Tuvo una tirada enorme, se publicaron muchos y volvieron a editarlo en el año 1971, y a partir de 1973 una editorial comercial ya se hizo cargo y ya desapareció lo de que aquello era una cosa de un curso para convertirse en un libro. Ya no eran apuntes, ya era un libro. El libro empezó rápidamente su difusión mediante traducciones. Bueno, este libro se sigue editando, se ha ido revisando periódicamente, y esta es la última. No sé si habrá una edición posterior a esta, pero el colectivo de Boston sigue trabajando con una fundación y sigue apoyando a nuevas traducciones. Bueno, se trata, el libro llegó enseguida a Europa, se hicieron traducciones a distintas lenguas, a italiano, a danés, a francés. Este es un libro en Inglaterra, es en inglés, pero en Inglaterra que lo hacen. ¿Cómo era el procedimiento para hacer este libro en cada país? No se trataba solo de traducir el libro, sino se trataba de que las mujeres pertenecientes a organizaciones feministas en cada país se reunieran, se comprometiera un colectivo y
repitieran el proceso, ¿sí? Entonces, hablaran sobre los temas del libro y ellas hicieran su contribución al mismo. Se logró en unos sitios más, con más o menores. En España empezó a circular, aunque se tradujo en el 1982, los contenidos de este libro se divulgaron de distintos modos. Primero porque el propio libro, en una edición española, pero chicana, de Estados Unidos, llegaba a España de diversas formas, ¿no? Pero también porque Leonor Taboada publicó, hizo una síntesis o hizo un resumen, trató algunos de los temas que se trataban en el libro, en este libro Cuaderno Feminista, y ella ya se encargó de decir que debía todo aquello al colectivo de las mujeres de Boston. Este libro ha sido reconocido en el año 1996, se consideraba en Estados Unidos uno de los 10 libros más influyentes de 25 años anteriores, o sea que es un libro que ha tenido mucho. ¿Qué características tiene la escritura de este libro? ¿Cuál es el estilo? Se trata de un libro que utiliza, como os decía, el conocimiento médico sobre el cuerpo de la mujer y lo adapta, lo transforma, lo comenta, lo critica, lo ilustra, en definitiva, se lo apropia. ¿Y cómo lo hace? Pues, por una parte, el libro está escrito con la voz narrativa es uno muy presente, nosotras, no sé si ahí lo veis ahí, la reproducción y la sexualidad. Nuestros sentimientos, bueno, pues ella está hablando continuamente de esa voz narrativa. Luego, con la incorporación de experiencias de esos grupos de feministas que se han reunido para hablar de lo que les pasa y de los que ellas saben o no saben en relación a un tema, ¿eh? Y van metiendo esas citas literales, esos verbatines de las reuniones de grupo que tienen. Esa incorporación de vivencias, que son muchas veces opuestas y que tienen una gran capacidad de persuasión y de enganchar a las lectoras. Y el otro recurso es la invitación a la acción. Hay muchas imágenes, pero el texto invita a que las mujeres hagan determinadas cosas. Aquí les pone un dibujo de sus genitales externos, una foto de cómo pueden hacer para verlos ellas mismas, ¿no? Y en la edición en español se ve un poco más claro. Entonces dice, o sea, no solamente le está diciendo esto es así, sino coge un espejo y mírate. Un espejo no va a tener todas las mujeres para ver los órganos internos, pero por fuera sí que no puede, ¿no? Y bueno, la abundancia de imágenes y de esquemas y fotografías de mujeres y de su cuerpo, fotografías que podrían ser consideradas obscenas, que no son el tipo de fotografías que se podían ver en un... Y bueno, ellas transmiten así la idea del cuerpo complejo, físico y cultural al mismo tiempo y mucho más cercano al cuerpo humano del que transmiten los textos de medicina que son más abstrusos para el común de las mujeres. Y bien, con esto pues acabado, espero que os haya interesado. La verdad que ha sido un poco accidentado todo esto, espero que le haya interesado también a nuestro público. Vamos a ponerlas aquí. Y no sé si os habré convencido de que vuestra actividad tiene mucho de activismo y bueno, en cualquier caso, pues me parece que también hacer este tipo de asociaciones así de conexiones tan largas a lo largo de la historia, pues bueno, pues también decía, no se trata de crear genealogías, pero sí a lo mejor también contribuir a la dignidad profesional, la dignidad de lo que uno hace, ¿no? También. Una historia así, por lo menos, momentos del pasado, ¿no? Es decir, de ver que lo que estamos haciendo aquí, pues antes otros lo hicieron también, ¿no? Y de alguna manera, aunque no lo sepamos directamente, pues si estamos aquí es porque estuvieron, ¿no? Porque ha habido un siglo de trabajo en este sentido.